Nuestra invitada de hoy es Tamara Fernández. Tamara obtuvo su doctorado en Estadística en 2018 de la Universidad de Oxford. Luego recibió el Biometrica Doctoral Fellowship en la Unidad de Neurociencia Computacional del Guthrie Instituto de la Universidad de UCL, University College London. Desde octubre de 2020 es profesora asistente de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Adolfo. Sus intereses en investigación se focalizan en el desarrollo de metodología estadística basada en métodos de Machine Learning, y su trabajo ha sido aplicado principalmente a datos de análisis de supervivencia. Hoy día nos va a hablar de Kernelized Log Rank Test for Survival Data. Ya, muchas gracias, Susana. Sí, hoy día les voy a hablar un poco de lo que he estado haciendo durante mi postdoc, que fue en la Gatsby Unit, que es como una unidad de neurociencia. Así que yo era un total outlier ahí porque yo trabajo como en análisis de sobrevida, que es como un poco distinto. Quizás tiene aplicaciones a neurociencia, pero no las conozco mucho. Entonces, voy a empezar con una pequeña motivación. Supongamos que tenemos un ensayo clínico, estamos estudiando cáncer al pulmón, entonces tenemos una colección de pacientes. Tenemos pacientes, estos pacientes tienen distintas características, tenemos hombres, tenemos mujeres, algunos fuman, algunos no, tenemos pacientes de distintos colores. Entonces, los datos lucen como esto, o sea, para cada paciente tenemos un tiempo de interés, que es el tiempo de sobrevida. Por ejemplo, ZI en este caso va a denotar el tiempo de muerte por cáncer al pulmón. Y tenemos un conjunto de covariables, por ejemplo, para cada paciente tenemos el tratamiento al que se le está aplicando, la edad, el género, etc. Entonces, en esta charla yo les voy a hablar de hipótesis testing. Básicamente vamos a tener un problema y vamos a formular hipótesis y vamos a decidir cuáles de las hipótesis aceptamos o no, o si rechazamos la hipótesis nula. Entonces, lo que queremos hacer es testear no paramétricamente la hipótesis nula de que no existe dependencia de los tiempos de sobrevida de las covariables. Por ejemplo, que la edad no tiene nada que ver en el tiempo, no afecta al tiempo de sobrevivencia por cáncer del pulmón, versus la alternativa que en realidad sí hay dependencia y esto nos ayudaría quizás como, por ejemplo, a hacer selección de covariables o ver si estas variables son importantes para decir algo sobre el tiempo que nos interesa, que es el tiempo de sobrevida. El problema es que en este setting de datos de sobrevida es muy usual no tener todos los datos. Por ejemplo, en este ejemplo, para el paciente azul, sí vamos a saber cuándo realmente murió de cáncer al pulmón. Por ejemplo, este paciente muere a los 24 meses, pero algo distinto pasa para el paciente verde y para el paciente magenta. Por ejemplo, el paciente verde se cambia de ciudad y por lo tanto perdemos el registro de ese paciente después de los 5 meses. No tenemos información sobre su tiempo de sobrevida. La única información que tenemos es que murió después de los 5 meses. Por otro lado, el paciente magenta pierde el interés en el estudio. Él pensó que al principio sí era buena idea participar, pero después dice no, ya no me interesa, y deja de asistir y dice no me contacten más, y por lo tanto también perdemos básicamente solo tenemos la información de que el suceso ocurre después de 32 meses. Entonces, este tipo de datos, y bueno, perdemos esos pacientes del estudio. Este tipo de datos se llama datos censurados a la derecha porque tenemos un lower bound, tenemos como una cuota por abajo para el tiempo de sobrevida. Solo sabemos que sucede después, para algunos pacientes, para otros tenemos los datos perfectos. Entonces, lo que observamos en realidad es, en vez de observar el tiempo de interés, el tiempo sobrevida y la covariable de interés, observamos TI, que es el mínimo entre el tiempo de sobrevida y otro tiempo, que lo vamos a denotar como un sensoring time, que básicamente puede ser el tiempo en que el paciente se aburre. Y básicamente observamos el tiempo, lo que pasa antes. O sea, si el paciente se aburre antes del estudio, vamos a observar este tiempo, CI. Si no, observamos el tiempo que nos interesa,
y también vamos a tener un censoring status que básicamente nos dice qué estamos observando, si ZI o CI. Cabe decir que esta es una formulación matemática para tratar de explicar lo que está pasando. Esto es como asumir, yo pienso que los datos fueron generados así, pero no es tan terrible de asumir. Entonces, al final, lo que queremos hacer es testear independencia entre Z, el tiempo de sobrevida, y la covariable de interés, pero lo tenemos que hacer con estos datos, con T, delta y X. Entonces, no es tan straightforward como sería como en otros escenarios. Entonces, si ustedes piensan que estos son variables aleatorias, podemos pensar en el algoritmo de censura, que funciona como sigue. Por ejemplo, para cada paciente nosotros generamos una covariable de la distribución de las covariables. Luego, condicionado en esta distribución de covariables, nosotros generamos un par, el tiempo sobre vida y el tiempo de censura, y reportamos solo parte de esta información. Vamos a reportar el mínimo entre Z y C, el status, y reportamos XY. Entonces, para hacer las cosas humanamente tratables, o sea, porque si no se vuelve muy difícil, hacemos esta asunción. Asumimos que condicional en la covariable, el tiempo de censura y el tiempo de sobrevida son independientes. Entonces, ese es nuestro algoritmo, o sea, nosotros así asumimos que se generaron los datos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No. Me perdí con esto del tiempo de censura, ¿no? O sea, en el momento que alcanzamos el tiempo de censura, no tenemos idea de qué pasa después, digamos, respecto a cuánto dura vivo, cuándo se muere, o estoy entendiendo mal. Exacto, pero hay información. O sea, uno no tiene que tirar esos datos a la basura porque el tiempo de censura igual me da información. Me dice, el paciente al menos sobrevivió hasta acá. Entonces, entonces, no está la información completa, pero la idea es utilizar esa información. ¿Se entiende? Entonces, como que sí. Básicamente la información es que yo sé que el paciente se muere después. Entonces, eso lo tengo que poner en mi modelo matemático. Okay. Bueno, entonces este es el modelo y si asumimos que la hipótesis nula es verdad, el tiempo de sobrevida no tiene nada que ver con las covariables, nuestro algoritmo de censura se vuelve esto. Por ejemplo, acá esta distribución es la distribución marginal de Z, no tiene nada que ver con X. El problema es que como, por ejemplo, asumir la nula, asumir que esto pasa, no implica asumir nada de la distribución de la censura dado las covariables. Entonces, esto podría ser no trivial. Entonces, básicamente, nosotros observamos T, que es el mínimo entre estas dos variables. Entonces, aún podría haber dependencia en T, de T en las covariables, porque no estamos restringiendo C a no depender de las covariables. Entonces, al menos eso lo hace un poco más difícil testear independencia con este tipo de datos. Entonces, por ejemplo, ahí yo pongo un ejemplo de que, no sé, o sea, el retiro, o sea, como que las personas se retiren de los clinical trials podría estar asociado al género, porque, por ejemplo, puede ser que las mujeres sean, no sé, pues tengan más... no sé, pues tengan cosas que hacer con los hijos, tengan menos tiempo y no quieran estar perdiendo su tiempo en clinical trials, pero podría ser que no tenga nada que ver con muerte por lung cancer. Entonces claro, entonces hay que tener cuidado. Entonces ahora les voy a hablar un poco de las testing approaches que más se utilizan hoy en día. Las cuales son dos, weighted log run test, o sea, en realidad son más que dos, porque básicamente los weighted log run test son algo importante en sobrevida, y la gente los combina, toma máximo, y trata de jugar con ellos para generar test. Pero estos son de carácter un poquito más discreto. Y también está el Cox Proportional Hazard Model, que básicamente uno puede testear independencia utilizando este modelo. Entonces vamos a empezar, antes de describirlo, vamos a setear un poquito el lenguaje. En Machine Learning y en estadística, los objetos de más importancia son las distribuciones de probabilidad, las medidas de probabilidad, las densidades. En sobrevida uno cambia un poco el lenguaje. El objeto más importante es la función de riesgo,
que es básicamente la probabilidad instantánea de morirse ahora, dado que he sobrevivido todo este tiempo. Entonces, básicamente es como, ¿cuál es el riesgo? Suena súper médico, y por eso quizás viene, ¿cuál es el riesgo de que yo me muera justo ahora del lung cancer? Esta función de riesgo para una variable aleatoria continua no es más que la densidad dividido en la función de sobrevida. Y la función de sobrevida no es más que básicamente la probabilidad de haber sobrevivido hasta tiempo t, que es 1 menos la distribución acumulada. Luego está la Cumulative Hazard Function, que no es más que la suma de los riesgos desde el inicio hasta el tiempo t. O sea, nosotros estamos sumando todos los tiempos, todos los riesgos instantáneos sobre el tiempo. Y esta es la función de Hazard. ¿Por qué son elementos populares en sobrevida? Porque este elemento es mucho más fácil de estimar matemáticamente, es mucho más fácil de lidiar con él. Las distribuciones de probabilidad son objetos bastante feos en este setting, o se estiman con cosas bastante feas. Entonces, por ejemplo, para el caso más sencillo, cuando mi covariable solamente me dice el grupo, imagínense mi covariable es 0 o 1, entonces cada paciente tiene asociado un tratamiento 0 o tratamiento 1, la forma de generar un estadístico que compare las distribuciones para ambos grupos es básicamente tomar la integral respecto a una función de la diferencia de las hazards. Entonces, básicamente, acá, bajo la hipótesis nula, básicamente, se me olvidó decirlo, esto básicamente, estoy tomando hazard, pero básicamente esto es una reparametrización nomás de la distribución de distribución. Hay como una relación 1 a 1 entre estos objetos, la hazard acumulada y esta función de distribución. Entonces, básicamente, el weighted log rank test estadístico, weighted porque tiene un peso, que es esta función, se define así, como la integral respecto a esta función de estas diferencias. Y este es un elemento de una función que uno pone porque tiene que poner. No vamos a entrar en más detalle. Entonces, bajo la nula, si estos dos elementos son iguales, esto debería ser 0, y por lo tanto este log rank debería ser 0. El problema es que esto es altamente dependiente de la función que uno elige, porque claramente si elijo la función 0, da lo mismo que tan diferentes sean estas dos hazards, esto va a seguir siendo 0. Entonces, como que ese es el problema de los log ranks, que uno tiene que ver qué elige ahí. Los log ranks también están asociados a modelos paramétricos. Básicamente, uno puede rescatar un log rank calculando un estadístico de score, que es básicamente que el estadístico de score se basa en la definición de un modelo paramétrico. Entonces, este log rank que yo les mostré acá está asociado a este modelo paramétrico. Yo digo que la hazard de mi grupo 1 se relaciona con la hazard del grupo 0 mediante esta función, que depende de teta y omega. Entonces, cuando teta es igual a 0, esto se vuelve 1, y por lo tanto, lambda 1 es igual a lambda 0. Entonces, por ejemplo, aquí, en teta igual a 0, yo estoy recuperando mi hipótesis nula. Esta función omega no va a ser más que la dirección en que yo me acerco a la hipótesis nula. Entonces, distintas funciones omega básicamente me setean distintas formas de acercarme a la nula. Siendo que lo debía haber definido antes, perdón, esto es el espacio de hazards, donde viven todas las hazards. Entonces, uno sabe que un modelo paramétrico es básicamente solo una línea en ese espacio. Entonces, esa es la línea. Entonces, para el caso más general, cuando tenemos covariables, no se puede hacer esto, porque esto es como diferencia de dos grupos nomás. Pero uno puede usar la idea de esto, de que existe este modelo paramétrico y puedo calcular un test de score. Y eso es lo que hace el test de Cox para testear independencia. Básicamente asume que la hazard condicional en la covariable se relaciona con la hazard marginal de esta manera. Básicamente, yo estoy asumiendo que en realidad todos tenemos el mismo riesgo, y que distintas covariables lo único que hacen es como que afectan de manera proporcional a mi riesgo. Entonces, bajo este modelo, si yo digo, ya, los datos fueron generados por esto, lo compro 100%, testear esta hipótesis
es lo mismo que testear que este parámetro sea 0. Porque si este parámetro es 0, esto se vuelve 1 y por lo tanto no existe dependencia de la covariable X. Entonces, el problema es que este modelo puede fallar completamente si esta hipótesis que yo hice está mal. O sea, si esto no es verdad, me podría salir cualquier conclusión. Por ejemplo, este modelo está asociado a hazards acumuladas que lucen así. En cambio, si mis datos realmente lucen así, como se cruzan, hay una interacción con el tiempo. Yo he observado casos en simulaciones donde mi test tiene poder 0, o sea, no es capaz de distinguir entre una nula no trivial y la hipótesis nula. Entonces, básicamente les voy a mostrar approaches que, o sea, son no paramétricas. La motivación es que los métodos que más utilizan los practitioners hoy en día en análisis sobre video están terriblemente como constrained. Mi punto es que necesitamos approaches no paramétricas que puedan lidiar con high dimensional covariates o covariables que no son no estándar. Por ejemplo, no he trabajado en eso todavía, pero me interesa. Por ejemplo, imagínense que tenemos, no sé, una covariable que es un proceso longitudinal, la presión arterial para ese paciente. Entonces ahora nuestra covariable dependería del tiempo también. Entonces aquí habría un X de T. También idealmente nos gustaría que nuestros métodos pudiesen manejar sensoring que no sea no trivial o, por ejemplo, cosas más interesantes. Ahora yo me voy a enfocar en esta charla en el right sensoring, pero también hay otros tipos de sensoring, interval sensoring, left sensoring y otros tipos de cosas en sobrevía que pueden pasar. Entonces lo que vamos a proponer es una approach machine learning. Lo que vamos a tomar este elemento estadístico que son los weighted log run tests y los vamos a mezclar con reproducing kernel Hilbert spaces. Entonces, la siguiente parte de la charla es explicar cómo la gente comúnmente en Machine Learning, quizás también en estadística, utiliza estos espacios de funciones para hacer hipótesis test. Entonces, primero vamos a empezar con una pequeña descripción de lo que es un espacio reproducing kernel Hilbert space, no sé cómo se traduce eso al español. Básicamente es un espacio de funciones, un espacio de Hilbert de funciones que está únicamente caracterizado por una función que es simétrica y positiva definida, acá, por ejemplo acá, y que satisface dos propiedades. Básicamente esta función, aquí la evaluamos en X, entonces esta es una función, pertenece al espacio de Hilbert para todo X, y la reproducing property, que básicamente nosotros podemos evaluar en funciones mediante el producto interno del reproducing kernel y la función. Para todo X en el espacio y para toda función. Entonces son las dos propiedades que satisfacen estos espacios. Existe también un converso que dice que para cualquier kernel que es simétrico y positivo definido, existe un único reproducing kernel Hilbert space H. Entonces, esto es maravilloso porque a nadie le gusta lidiar con espacios de funciones. Este converse nos permite decir, bueno, vamos a elegir un kernel y después nos vamos a olvidar de que existe este espacio de funciones. O sea, uno elige, setea el espacio de funciones eligiendo un kernel. Entonces, ejemplo, por ejemplo, para X y a la RD, está el Square Exponential Kernel, que básicamente luce como un kernel gaussiano, o sea, como el núcleo de una gaussiana. Y está el linear kernel, que es básicamente esto súper sencillo. Entonces, el high level sketch de cómo uno compara distribuciones de probabilidad utilizando estos métodos es mediante la incrustación de medidas de probabilidad en este espacio de funciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el espacio de medidas de probabilidad, aquí está el espacio de funciones, y lo que vamos a hacer es incrustar este elemento en este espacio. No sirve cualquier incrustación. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la incrustación trivial de esto al elemento 0 de este espacio, y de cualquier medida de probabilidad al elemento 0, o sea, todas las probabilidades estarían parando en un único elemento y eso después no funcionaría.
Bueno, ¿por qué incrustar medidas de probabilidad en este espacio? Porque la razón es porque en este espacio tenemos una noción natural de distancia que está dada por la norma de este espacio. Entonces, básicamente nosotros podemos definir una noción de distancia entre estas medidas de probabilidad, calculando cuál es la distancia de los embeddings en este espacio. Entonces, lo que vamos a utilizar es el kernel mean embedding, que básicamente se define como la integral de esta función respecto a la medida a la función de distribución, que al final del día no es más que una esperanza, y estamos tomando la esperanza de esto. Oye, Bueno, José, una pregunta. ¿Es claro sí. que se preservan las distancias en esta transformación? ¿O... No, todavía no he dicho nada. Podríamos tener un kernel que es súper penca. ya, ya. Porque al Pero pasar para allá puede que... claro, existen propiedades, la gente estudia propiedades en los kernels, equivalentemente en los espacios de funciones, y existen propiedades que básicamente hacen que este mapping sea inyectivo. Entonces, básicamente funciones de distribución de probabilidad distintas paran en distintos elementos, entonces cuando tomamos la distancia de estos elementos va a ser siempre positiva. Entonces eso nos ayuda estadísticamente porque no va a existir la chance de que dos elementos distintos acá vayan a parar al mismo objeto. Pero podría ser que dos distribuciones que están cercanas aquí al lado izquierdo se conviertan en lejanas al lado derecho. Todo el rato. Sí. ¿Ah? Ya. Entonces, básicamente, por ejemplo, asumamos que tenemos esta medida de probabilidad P, que no es más que una Bernoulli, que toma dos valores, con probabilidad 1/2 toma el valor 3, con probabilidad 1/2 toma el valor 0, y asumamos que nuestro kernel es el kernel gaussiano, en R. Nuestra incrustación, nuestra función, nuestro embedding luce como esta función, con 1/2, X toma el valor 3, más con 1/2, X toma el valor 0. Entonces, esa es la función. Así se ve el mean embedding de esta distribución. Entonces, la idea es como, si tenemos otra distribución distinta, es graficarla y ver qué tan distintas son estas funciones. Bueno, entonces, como les decía, existe una noción natural entre estas medidas, que no es realmente una distancia, se tienen que cumplir unas condiciones en el kernel para tener una distancia, pero básicamente es una noción de distancia entre estas medidas que vamos a comparar los mean kernel embedding de la distribución conjunta de tiempos de sobrevida y covariables y el embedding del producto de las marginales. En la práctica, nosotros no conocemos esto porque solo tenemos datos, pero lo que podemos hacer es reemplazar estas distribuciones por las distribuciones empíricas. Entonces, básicamente estas son las deltas nomás. Entonces, aquí me tienen que creer, si nosotros utilizamos la reproducing kernel property, es fácil, es sencillo demostrar que esto, o sea, si reemplazamos estos elementos aquí con la empírica, por eso le puse the hat, no es más que esto. Entonces son sumas. Entonces no tenemos este objeto raro, realmente este objeto súper raro no es más que una suma, y eso se puede calcular en un computador súper fácil. Y aquí está otra parte bonita. También se puede demostrar que esta norma acá no es más que el supremo en funciones que viven en la bola unitaria de este espacio de Hilbert, de la diferencia, la discrepancia entre la esperanza de esta función bajo la asunción de la distribución conjunta, menos la esperanza asumiendo que es el producto de las marginales. Entonces, básicamente, esto es como una covarianza al final del día. Entonces, estamos como sacando cuál es la mayor covarianza en este espacio de funciones. Entonces, tiene esa relación súper linda. Y aquí también me tienen que creer. Esto se puede entender de manera estadística también. Como que los Machine Learning han estudiado esto más de la forma de, tengo esta Integral Probability Metric, que básicamente hago el embedding, aquí está, hago el embedding de esta distribución de probabilidad y calculo la norma, pero también existe una explicación estadística que es básicamente esto de adentro, esta diferencia de esperanza, es el score test para este modelo que definí acá,
cuando testeo si θ es igual a 0. Entonces, básicamente, este es el límite de ese score test. No sé si se entiende eso. Entonces, básicamente, asumo este modelo, calculo el score test, después voy a dar más detalles de cómo se calcula el score test para que no estén tan perdidos, pero son test que son súper estándar en estadística y básicamente así este elemento, entonces al final lo que podemos deducir es que esta maximum mean discrepancy no es más que el supremo de una colección de score test que está indexadas en funciones omega. Ya, entonces, esto es clave, esta relación con score test es clave porque nos va a permitir hacer la conexión con log-rank test, enchufar esta metodología log-rank test y básicamente lograr desarrollar un test eficiente. Yeah. Entonces, una primera idea, o sea, la otra parte de mi charla es Combining RKHS Methods with Log-Rank Test. Entonces, básicamente, recuerden que nosotros queremos testear si los tiempos de sobrevida son independientes a las covariables, pero nosotros observamos estos datos, T, delta y X. Entonces, la primera propuesta, bueno, es hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, como hacer una incrustación de estas medidas en el espacio, tomar la norma y ver si eso es grande o chico para construir el test. El problema es que esto no funciona, y esto lo demostramos en un paper que fue publicado con Nicolás Rivera, que fue publicado en el Electronic Journal de Statistics hace poco. Y el principal problema es porque en sobrevida no existe la distribución empírica. Ya tenemos los datos, o sea, esto no se puede calcular fácilmente con la distribución empírica. Tenemos que usar Kaplan-Meier. Y Kaplan-Meier es es un estimador súper malo, es súper ill-behaved, converge súper lento en las colas. Por lo tanto, se puede hacer algo parecido, pero en la práctica no va a funcionar. O sea, uno necesitaría poner condiciones muy extremas en los datos que en realidad a uno le llegan datos, uno no sabe si esas condiciones se cumplen o no. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente, yo les dije que las funciones de Hazard son elementos mucho más tratables en sobrevida, entonces lo que vamos a hacer es algo parecido. Derivar un score test utilizando funciones de Hazard y después tomar supremo. Vamos a tomar supremo, algo parecido al maximum mean discrepancy. Entonces lo que vamos a hacer es definir un modelo de dependencia en la Hazard condicional. Nosotros decimos que la Hazard condicional se relaciona con la Hazard marginal respecto a esta función, donde θ es un parámetro que pertenece a R y omega es una función fija en el RQHS. Entonces, si este modelo es verdad, es súper parecido a lo que pasa con Cox. Testear que estas dos distribuciones son iguales es equivalente a testear que este parámetro es 0. Porque si esto es 0, no importa qué función omega pongamos acá, esto va a ser 0, entonces la distribución condicional va a ser igual a la marginal. Entonces, lo que vamos a hacer, proponemos hacer, contándoles un poco el spoiler, es básicamente derivar un score test y después vamos a tomar el supremo. Entonces vamos a explicar un poco qué es el score test. El score test no es más que, se deriva de la función de score, y la función de score no es más que la derivada respecto al parámetro de interés, θ, de la log likelihood. Entonces recuerden que omega es fijo, así que no es un parámetro, no lo tratamos como parámetro. Entonces nosotros podemos testear que θ es igual a 0, viendo si este score evaluado en 0 es más o menos igual a, es aproximadamente 0. ¿Por qué? Nosotros sabemos que básicamente si el verdadero parámetro que generó los datos es 0, el MLI debería estar cercano a 0, y nosotros sabemos que el score, esto, evaluado en el máximo likelihood, no, en el estimador máximo verosímil, perdón si hablo con jerga de repente, debería ser exactamente 0. Entonces, por lo tanto, esto debería ser, pues, si le plantamos ahí el verdadero parámetro, esto debería ser súper cercano a 0. Ya, perdón. Entonces, no sé, esto no sé si vale tanto la pena. Lo puse como para mostrarles que en sobrevida no es tan terrible calcular la función de la likelihood function.
básicamente, dado los datos, la función de likelihood se puede calcular como el producto, asumimos independencia entre nuestros datos, de aquí delta i asume que el dato es no censurado, entonces si el dato no es censurado, simplemente multiplicamos por la densidad, notación súper informal ahí, perdón, y si el dato es censurado, la única información nosotros que tenemos es que el tiempo sobre vida z es mayor a ti. Entonces esa es la probabilidad de haber observado ese dato, es lo único que sabemos. Entonces, asumiendo este modelo, nosotros podemos calcular estas probabilidades y luce así. Pero no se asusten, o sea, luce feo, pero esto es como súper estándar. Entonces, recuerden que el score es la derivada respecto a la log likelihood, entonces vamos a tomar logaritmo acá y vamos a derivar respecto a teta. Y vamos a evaluar en teta igual a 0. Entonces, haciendo todos esos pasos de una, obtenemos que nuestro score test statistic no es más que esta simple expresión acá. Básicamente tenemos una discrepancia entre esta función y esta hazard acumulada. El problema es que acá claramente no conocemos este parámetro, esta es la hazard marginal. Entonces lo que vamos a hacer es como una aproximación. Vamos a utilizar el estimador de Nelson-Allen, que da un estimador no paramétrico de esta hazard. Entonces no me estoy casando con ningún modelo paramétrico. Entonces al final nosotros estimamos el score de esta forma. Y el log-rank test aparece porque, claro, aquí estoy sumando n elementos, entonces tengo que tomar promedio, entonces divido por n. Entonces, lo que vamos a proponer es el supremo de estos log-rank test. ¿Hasta acá hay preguntas? ¿No? Ya. Lo único que me gustaría acotar es que este estimador, el Nelson-Allen, es una cosa súper, o sea, no es tan terrible, es una suma nomás. Entonces, y yo uso esta notación fea de integral respecto a estas medidas, pero esto entiéndanlo como una suma nomás, es como para ahorrar notación en las slides. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestro test. Este es el espacio de distribuciones de hazard acumuladas. Entonces, cada función en el espacio de Hilbert me está dando una dirección en la que yo me acerco a la hipótesis nula. Entonces, todas estas funciones intersectan la hipótesis nula en teta igual a 0, porque recuerden que este era el modelo, que no importa qué valor tenga la función omega, si teta es igual a 0, la función condicional se vuelve igual a la hazard. Entonces, lo que estoy haciendo al utilizar este espacio Hilbert, estoy definiendo distintas direcciones, distintas maneras de aproximarme a esta nula. Entonces, si este modelo no es correcto, puede ser que este modelo sea. O si este y este y este no son correctos, quizá alguno de los que voy a dibujar acá va a ser correcto. Recuerden que vamos a utilizar este estadístico y ahora tenemos que tratar de calcularlo, porque la idea es como meterlo al computador, o sea, no nos sirve el elemento teórico. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente demostrar que esto se puede calcular de manera bonita. Entonces, recuerden que el log-rank estaba dado por la ecuación de acá, y recuerden que yo les definí la reproducing kernel property, que no es más que esta función omega, evaluada en TI en XI, se puede escribir como un producto interno entre el kernel y esta función omega. Entonces lo mismo acá. Las sumas lineales, integrales, lineales, todo pasa para afuera, el producto interno. Y básicamente nosotros llegamos a la deducción de que el log-rank con función omega en el espacio de funciones se puede escribir como un producto interno entre la función omega y esta medida, esta función acá. Entonces, este va a ser el elemento, entonces acá lo que hicimos es como proponer algo para testear y encontramos cuál sería el embedding. Entonces, este elemento es importante porque este elemento va a ser
este va a ser el embedding de la hipótesis nula, y este va a ser como el embedding de la, perdón, este es de la nula y este de la no nula. Entonces básicamente se puede demostrar que el supremo, esto es estándar, pero la idea es que no importa que si la matemática no queda súper 100% clara, la idea es como que quede la idea así como central. Entonces, porque esto igual tiene detalles, pero básicamente se puede demostrar que este supremo no es más que la norma de este elemento. Y esto es estándar, no es tan terrible de hacer, pero sí es enredado, y lo sumo. Entonces, lo bueno es que, como al final del día, este elemento no son más que sumas, uno puede demostrar que básicamente, si, bueno, hago una asunción extra en el kernel, que básicamente un kernel en tiempo y covariable separa en la multiplicación de un tiempo solo en covariables y uno solo en tiempo, puedo demostrar que este elemento acá se puede calcular como una traza. Y estas son matrices. Básicamente JXX es la matriz evaluada en X, y XJ, esta es la matriz evaluada en los tiempos, y esta es simplemente una matriz. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. La pregunta que hice antes, digamos, ¿en qué medida el pasarnos al espacio de Hilbert nos da una buena noción de distancia? Y pareciera ser que esta ecuación 14 de alguna manera justifica ese traspaso. Claro. Básicamente, esta ecuación 14 es como básicamente lo que nos hace, es como la motivación para usar estos espacios, porque estos espacios son demasiado bien comportados. Porque si nosotros solamente tuviéramos el supremo, no tendríamos cómo llevar este test teórico a la práctica. Esta ecuación 14 hace la relación con la norma del espacio, y hace que, y en este espacio calcular estas normas no es difícil. Entonces, y esto, básicamente de acá a acá, es solo mediante la reproducing kernel property. Que les mostré, que básicamente uno puede evaluar funciones en el espacio mediante producto interno. ¿Se entiende? Bueno, entonces al final del día estamos calculando, entonces estadísticamente lo que estamos haciendo es, consideramos una colección grande de log-rank test y definimos como el test el más grande, el que más nos acomode. ¿Por qué? Esto es porque básicamente si la hipótesis nula realmente es verdadera, no importa qué función omega yo tome, si nos vamos al inicio del tiempo, o quizás demasiado. Perdón. Acá, si al inicio del tiempo, si la nula de verdad es verdad, de verdad este lambda 0 es igual a lambda 1, no importa qué función omega yo ponga acá, esto debería ser 0. Entonces el supremo debería ser 0 si es que estas dos cosas son iguales. Lo mismo entre la condicional y la marginal. Entonces por eso este es un test muy bueno, porque básicamente me permite, el test va a ser bien robusto. Y bueno, ya, ahora cosas técnicas, nosotros demostramos que este elemento, esto ya es pura estadística, que este elemento es algo conocido, esto se comporta como un B estadístico, que básicamente los B estadísticos son sumas, dobles sumas de cosas, y esto converge a una distribución bajo la hipótesis nula, converge a una media, y converge a la suma de potencial, o sea, de variables chi cuadradas, como que me cuesta decir esto en español, pero converge a esta suma. Básicamente esto no necesariamente es infinito, puede ser como más truncado, pero esto es potencialmente una suma infinita, y claramente los pesos tienen que ir decreciendo para que esto no explote y esté bien definido. Entonces, básicamente, estos elementos acá son variables aleatorias normales, entonces al cuadrado, chi cuadrado, la media es mayor a 0, y básicamente tenemos, estos son los valores propios de un operador integral, bueno, algo que va a depender de C, Z y el kernel. Para los que son estadísticos más así como formales y clásicos, claramente esto no es distribution free, pero no nos importa en realidad.
Entonces, el main challenge de esto fue que esto no es fácil de demostrar porque hay mucha dependencia. Si nosotros nos vamos acá al estimador, esto es una forma cuadrática, pero esta matriz A es bien maligna porque depende de todos los datos, si miran acá. Entonces lo que tuvimos que hacer, cuento corto, es como encontrar una aproximación, como tirar límites de cosas, reemplazar esto que es aleatorio por su versión de population version, y después utilizamos la teoría estándar de B estadísticos, de teoremas centrales, central limit theorems, porque todos esos teoremas son muy bonitos, pero funcionan para cosas I y D. Entonces cuando uno tiene cosas dependientes, son como más terribles. Entonces, esto también es un trabajo, nosotros desarrollamos la teoría, las herramientas como fundamentales para hacer esto, y esto también es un trabajo con Nicolás Rivera, y recientemente va a ser, después de harto tiempo y revisiones, publicado en el Scandinavian Journal of Statistics. También tenemos un teorema que asume consistencia. Básicamente estas son condiciones técnicas, pero lo único que dice es que si la censura no esconde la dependencia, porque nosotros estamos censurando los datos, o sea, llega un momento en que no vemos dónde realmente cayó el tiempo de sobrevida del paciente. Y pedimos que esa censura, o sea, si por ejemplo, si el tiempo de sobrevida es dependiente de la covariable, pedimos que la sobrevida, que la censura no esconda esa dependencia. Entonces, mientras la censura no me tape las regiones donde mis variables aleatorias son dependientes, voy a estar bien. Y la segunda condición es una condición técnica en el kernel, C0 universal, que hace que el min kernel embedding, o en mi caso el mapeo que hice yo, sea inyectivo. Entonces, dos elementos distintos paran en dos elementos distintos. Entonces, bajo esas asunciones, nosotros tenemos que nuestro estadístico multiplicado por n, bajo la alternativa converge infinito. Entonces, bajo la nula, esto converge a una variable aleatoria finita, bajo la alternativa, esto diverge. Por lo tanto, siempre vamos a poder diferenciar entre nula y alternativa. ¿Se entiende? Quizás me faltó explicar un poquito más que nosotros básicamente utilizando esta distribución podemos calcular la región de rechazo. Entonces la región de rechazo va a ser finita. Entonces bajo la nula es como ya vemos si es como una regla de decisión. Bajo la nula, si esto es menor a cierta cantidad, aceptamos, si no, rechazamos. En cambio, si la alternativa es verdad, este elemento que estamos utilizando cada vez va a ser más grande, y por lo tanto va a siempre caer en la región de rechazo y va a estar bien, siempre estamos rechazando. Entonces, ese test, digamos, sobre la convergencia, ¿empírico o analítico? Empírico, analítico, no, esto es el resultado en el límite, cuando n tiende a infinito. Sí, pero ¿cómo lo lo desean, digamos, con datos, digamos, que va diciendo esto o no? ¿O es un resultado puramente analítico? Teórico. Claro, no, este es un resultado teórico, pero básicamente... Sí, no, pero para testearlo en la práctica, digamos, el resultado es teórico, pero para testearlo en la práctica. No, pero es que en la práctica es que falta parte. Esto es pura teoría. En la práctica yo les conté que esto es súper bonito, existe esta distribución, pero esto no es amigable. Son los eigenvalues de algún operador integral, y esto es difícil de calcular. Entonces en la práctica, ahora yo les voy a decir cómo básicamente aproximar esta distribución límite. Okay. Es como que esto básicamente es como para dejar a los estadísticos tranquilos de que existe una distribución límite y no estamos haciendo cosas que son terribles. Entonces lo que hacemos básicamente en la práctica, claro, esa es la motivación, es muy difícil de calcular, pero desarrollamos un método de resampleo de la distribución nula. Y nuestro método de resampleo lo único que hace es multiplicar por una variable aleatoria de Rademacher nuestros datos acá. Entonces, básicamente eso nosotros demostramos que converge a la distribución nula.
bajo la alternativa, bajo cualquier cosa. O sea, incluso si los datos vienen de la alternativa, si le pegamos por una Rademacher, los volvemos a la distribución nula. Entonces, si el kernel factoriza, básicamente esto es nuestro while bootstrap de statistics, y si el kernel factoriza, nuestro supremo de logranz while bootstrap se convierte en esto. Esto es la misma matriz de antes, y lo único que cambia es lo que está en rojo acá, que básicamente ahora a las matrices de los tiempos lo multiplico por 2 Rademacher independientes, ID. Entonces, lo que demostramos es que nuestro test estadístico original y tienen la misma distribución cuando va a la nula. Entonces, nosotros, para crearnos datos nuevos que vienen de la nula, podemos básicamente samplear n Rademachers, calculamos este tipo y lo guardamos, y lo hacemos m veces. Entonces, básicamente, con ese procedimiento, nosotros podemos simular la distribución nula y encontrar la región de rechazo. Básicamente, vamos a encontrar el cuantil que acumule el 95%. Ese test, lo que hicimos, se puede ver también, es súper bonito porque puede recobrar el Cox score. Si nosotros elegimos para el kernel de las covariables un kernel lineal, y hace sentido porque el Cox score es un test lineal, es básicamente asume un modelo lineal en las covariables, y donde esta es la información de Fisher, y asumimos un kernel constante en las en los tiempos, nuestro test recupera el Cox score. Entonces, y esto también muestra que el Cox score no es un test muy bueno, no es muy expresivo, a pesar de que todo el mundo lo usa, porque básicamente estos kernels son muy sencillos. Básicamente no cumplen, yo les di unas condiciones de consistencia acá. Estos kernels claramente no son C0 universal, entonces esto no pasaría. Ahora experimentos. No sé cuánto tiempo me queda. Unos 10 minutos, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces les voy a mostrar los mejores experimentos, quizás. Bueno, está que es bueno porque yo soy una persona, yo pienso, si uno puede utilizar un modelo paramétrico, debería utilizarlo, porque los modelos no paramétricos son más generales, pero el costo de que no funcionan tan bien si es que uno tiene la información extra de que mi dato en realidad sí seguía un modelo lineal. Entonces, por ejemplo, acá nosotros estamos comparando el modelo de Cox con estos métodos súper generales. Aquí los datos fueron generados por un modelo de Cox. Tenemos un modelo lineal en las covariables. Tenemos una censura, bueno, la censura no depende de las covariables, pero nuestra hazard es una hazard, que sigue del modelo de Cox. Y aquí claramente vemos, este es el poder, básicamente estamos analizamos cómo a medida que crece el sample size, crece el rejection rate, y que debería ser porque estamos bajo claramente hay dependencia de las covariables. Entonces acá vemos cómo el modelo de Cox nos gana, porque en realidad los datos venían de este modelo de Cox. Entonces está bien en este ejemplo haber utilizado el modelo de Cox. Pero, por ejemplo, si es que hay una dependencia cuadrática en la covariable, aquí tenemos la función de hazard condicional. Entonces, claramente la nula no funciona porque esto depende de la covariable. Vemos acá que en este caso el modelo de Cox tiene 0 poder. O sea, no logró darse cuenta de que había dependencia en las covariables. Y nuestros métodos, que son más generales, tienen mucho más poder. O sea, a medida que crece el sample size, cada vez y con más confianza dicen, no, aquí hay una dependencia, tu nula no es verdad. ¿Qué tan razonable es suponer que la censura no depende de las variables? Bueno, no sé cuáles pueden ser las covariables, pero está usando la edad, digamos. Alguien de mayor edad puede ser menos positivo. Sí, claro, no es más razonable. Sí, pero este modelo, todo lo que hice, funciona para censura dependiente en la covariable, no estaba asumiendo. Okay.
Desafortunadamente puse unos ejemplos que no son tan interesantes, pero si esto dependiese en la covariable, también funcionaría. Son las mismas garantías teóricas. Perdón, Tamara, hola. Hola. En tus experimentos, y bueno, yo me perdí la primera parte, pero eché de menos, al menos la primera parte, que fue como lo final, cómo impacta el porcentaje de censura. No sé si también dentro de tu estudio teórico también incorporan esa componente y en los experimentos que tienes aquí, las simulaciones. Claro, teóricamente tenemos, no importa qué tan censurados los datos, es que son resultados asintóticos, entonces básicamente no importa qué tanta censura hay, allá 90%, 95%, da lo mismo, eventualmente asintóticamente vamos a tener suficientes datos como para rechazar la nula. Entonces en ese sentido, teóricamente da lo mismo que censura pongamos. No hay restricciones alguna sobre la censura ni el porcentaje de censura. En todo caso, básicamente la censura es importante en estos resultados límites, porque lo que hace nosotros para demostrar estos resultados límites, esta variable aleatoria tiene que tener esperanza y varianza finita. Entonces la censura, por ejemplo, en otros trabajos donde he utilizado Kaplan-Meier, la censura juega un rol fundamental en hacer que esto no converja, pero en este caso esto es súper bien portado y no importa qué censura uno ponga, siempre converge. O sea, siempre voy a tener primero y segundo momento finito. Respecto a las simulaciones, claro, sí tenemos simulaciones con censura muy grandes. Lamentablemente no las puse en esta presentación, pero es bastante robusto. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, gracias. Sí, sí, porque la verdad que uno sí importa un poco el mecanismo de censura que uno utiliza, ¿no es cierto? Para hacer incluso el estudio. Claro, no, obvio, porque básicamente la distribución límite de acá, por ejemplo, aquí la distribución límite, esta distribución depende de tres cosas, de la distribución de la censura, de la distribución del tiempo de sobrevida y del kernel, bajo la nula. Entonces, obviamente, la distribución de censura afecta a mi distribución límite y puede ser que para ciertas distribuciones sea más difícil o no rechazar o no la nula, pero asintóticamente el resultado teórico me dice que da lo mismo si es muy difícil, quizás no me funcione con 5.000 datos, pero me va a funcionar con 50.000, o si no con 50.000, con 5 millones, pero eventualmente esto va a pasar, esto va a ir a infinito. Da lo mismo que censura ponga. Claramente nosotros no tenemos infinitos datos, entonces en el experimento con datos finitos, claro, existe un efecto de la censura. Ok, gracias. Y bueno, les voy a mostrar también este ejemplo, que es el chessboard, que básicamente lo que hicimos es generar covariables y tenemos como acá una hazard que es periódica, se prende y se apaga. Entonces, para ciertas variables de las covariables vemos datos y para otras no. Entonces, creamos si graficamos tiempo y covariables, creamos este tablero de ajedrez. Y lo que hicimos es como ocultar este tablero de ajedrez con los datos censurados. Entonces, lo cubrimos de puntitos rojos. Entonces, si ambos tuvieran el mismo color, no podríamos ver este pattern de ajedrez. Entonces, por ejemplo, utilizando nuestro test con kernel gaussiano, vemos cómo el rejection rate, nosotros tenemos capacidad de detectar que existe un pattern a medida que el sample size crece mucho. Pero, por ejemplo, el test de Cox no tiene nada de poder y no es capaz de ver, de diferenciar que sí realmente hay una dependencia en los datos. Y bueno,
voy a parar acá. Básicamente hemos extendido toda esta metodología de RKHS Methods a datos de sobrevida, pero también hemos dado como una interpretación estadística, en el término de que si uno plantea un modelo paramétrico, puede no parametrizarlo, básicamente utilizando test de scores, uno puede no parametrizarlo. Y esto es lo que han estado haciendo la gente de Machine Learning en esta área. Nosotros básicamente, en vez de solo ajustar un modelo, como por ejemplo el Cox Proportional, testeamos todos los modelos al mismo tiempo. Y lo bueno y bonito de este trabajo es que se puede hacer de manera computacional sencillamente. Y nosotros también creemos que esto puede ser utilizado para derivar otros tipos de dependencias o básicamente testear otro tipo de nulas. De hecho, tenemos un trabajo reciente en Neurips que básicamente testea cuasi-independencia, que también es como una noción conocida en análisis de sobrevida. Y bueno, estas son las referencias de los papers que son como los más fundamentales para este trabajo. Pero también hemos trabajado en Goodness of Fit o en otro tipo de escenarios. Muchas gracias, Tamara. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, Tamara. Respecto a este test tuyo de independencia, ¿hay otros métodos que le comparen, que compitan? ¿Cómo se compara tu método con la literatura existente para Hay evaluar? muy pocos métodos para testear independencia. Es como que la gente ha sido, o sea, en el setting de análisis de sobrevida. De hecho, lo más utilizado es el método de Cox, y esa es una de las motivaciones para trabajar en esto, como darle a la gente que analiza datos alternativas. También, quizás no hablé tanto, existe un método reciente, no paramétrico también, que está en los ejemplos, que ese es el HSeq Optim. Lo que hace, yo en la primera parte de la charla describí cómo la gente usa RKHS Methods para testear, incrustando la distribución conjunta y el producto de las marginales, por ejemplo. Este método hace eso, pero hace un tratamiento de los datos censurados al principio y básicamente hace una imputación. Entonces imputa datos, trata de completar los datos y después básicamente utiliza el método que yo les mostré al principio. Ese método funciona, tiene buen poder, por ejemplo, en los experimentos que mostramos, pero claramente es más deficiente respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Además que este método es solamente heurístico, o sea, no fue estudiado en términos de su comportamiento límite, entonces no se sabe en qué ocasiones puede fallar o no, etcétera. Pero claro, la literatura de testear independencia en este setting de datos censurados a la derecha es bastante limitada. Yo tuve que hacer para el paper el review of literature y me costó bastante encontrar métodos estadísticos. ¿Y pudiste evaluar tu método en datos reales, por ejemplo? No, ese es el talón de Aquiles. Yo feliz haciendo, o sea, si alguien está interesado en este tipo de cosas para desarrollar aplicaciones y ya llevar esto como estas herramientas que más teóricas a la práctica, sería feliz porque no hemos podido evaluarlo. Yo creo que esto ayudaría harto porque son métodos súper poderosos y si bien el modelo de Cox es útil y es bastante bueno, en la vida real es muy difícil achuntarle al modelo verdadero. O sea, cuando uno define un modelo paramétrico es mucha la chance de que uno se equivoque. Entonces, por ejemplo, estas alternativas no paramétricas son súper flexibles y también súper buenas. También nosotros creemos que se pueden seguir trabajando porque básicamente no necesariamente las covariables que definimos tienen que estar en R a la D. Todo se basa en definir un kernel en el espacio apropiado, entonces quizás podemos hacer cosas más interesantes, por ejemplo, tener covariables temporales, series de tiempo, cosas más útiles para los practitioners.
Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta que viene de la ignorancia. ¿eh? Bueno, tú has mencionado el tema del censorship, ¿no es cierto? El censorship podría depender de otras variables. De hecho, Rolando mencionó el tema de un mecanismo de censorship. O sea, eso me lleva a pensar que podría haber espacio para aplicar, digamos, técnicas para tratamiento de missing values, digamos, en el estilo de Ruby, por ejemplo, donde se explotan los mecanismos de censorship, sin tener que necesariamente pasar por imputación para hacer las estimaciones. ¿Tiene sentido, no? Claro, aquí estamos haciendo eso, aquí no estamos imputando, básicamente estamos directamente tratando con la censura. Entonces, el otro modelo, el que les mencioné, el HSIC Optim, lo que hace es como un método de imputación primero, pero si la forma en que uno imputa los datos no es la mejor, o sea, claramente uno, o sea, ahí se puede estar equivocando. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, quizás fue mala idea no haber puesto como experimentos en donde la censura es dependiente, pero acá claramente, nuestros métodos funcionan para censura dependiente. Quizás les puedo mostrar. La verdad estoy un poco desordenada con las cosas. Ya, pero se podría, digamos, formular el problema en los términos, digamos, de mecanismos Sí. bajo los cuales, digamos, pueden aparecer missing values. Toda la persona en el sentido de Ruby, ¿no es cierto? Que ha desarrollado toda la teoría de missing values, donde se explota explícitamente los mecanismos, para que detrás de la falta de datos. Claro, o sea, sí, acá el mensaje es que básicamente el corazón de este método se basa en un modelo paramétrico. Este método se origina en un modelo paramétrico que está indexado en una función en el espacio de Hilbert. Si uno pudiese construir a partir de un modelo paramétrico, un modelo que funcione, que uno pueda no parametrizar, tomando esta función en un espacio de Hilbert, se pueden hacer muchas cosas. Básicamente, esa es la idea. Y esto no solamente aplica a datos de sobrevida, también aplica al modelo no censurado, y nosotros creemos que podría aplicar a otros tipos de censura, por ejemplo, censura intervalar o otro tipo de, bueno, censura a la izquierda o combinaciones. El problema, entonces yo creo que heurísticamente todo eso se puede aplicar y podrían salir cosas muy interesantes. El problema es a la hora de demostrar resultados estadísticos, o sea, demostrar convergencia, demostrar que la existencia de distribuciones límites. Y el problema es que mientras más complicado el modelo que tenemos, más complicados van a ser los estadísticos de prueba que obtengamos y puede ser que sea muy difícil demostrar la existencia de estas distribuciones, etcétera. Pero básicamente la heurística es como que si uno tiene un test paramétrico y que se puede indexar en una función en este espacio de Hilbert para testear cierta hipótesis, uno puede ponerle esteroides a ese método paramétrico tomando supremo en el espacio de Hilbert. Y mientras, también se me olvidó como highlight eso, o sea, o sea, lo único que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser cuidadosos es que esta función tiene que ser lineal. La dependencia de esta función tiene que ser lineal para poder hacer estos intercambios con la norma. Entonces tampoco tiene que, o sea, mientras esto sea lineal, aquí la dependencia, este estadístico depende de esta función de manera lineal, podemos hacer esto y podemos hacer el magic trick. Entonces, por eso nosotros utilizamos estos modelos exponenciales. Porque cuando tomamos el logaritmo y tomamos la derivada de la log likelihood, esta función queda, el score queda en función lineal de esta función omega.
¿Hay más preguntas? Si no, te agradecemos nuevamente, Tamara. Muchas gracias y los dejamos invitados para el 5 de noviembre, nuestra próxima charla con Álvaro Cortés, que nos va a hablar de métodos computacionales para datos genómicos. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.